Dale, Joaco, bien, y desmutealos. Listo, ahí estamos. Hola, buenas tardes. Estamos en un nuevo encuentro de terapia, espacio promovido por la Dirección de Cultura de Hurlingham para 15 días nos encontramos con algún escritor, con alguien de las letras y hablemos una hora justamente de actividad literaria, tanto de propia, de la biografía de editado y también en el caso de vayas el dato cultural, que por lo general es un ámbito que muchos de los invitados participan. Hoy tenemos la presencia de Martín Glossman, que con mucho cariño. Así de memoria voy a decir brevemente que los 70, los 79, graduado de carrera de letras, se dedica a la docencia, es magíster creativo, varios libros, salir del gueto, documento de María, que ahí vamos a hablar bastante hoy, y además tiene una idea como editor, un poco, entre ellas director de la colección Náufrago. Vos pones cara como que todo que sí, si me equivoco, nada. Bueno, como ven, es muy completo, y hay algo que siempre biografía que es tu estadía en España, ¿no? Tu estadía en el 89 y el 92. ¿Qué le aportó a tu vida? ¿Qué me impactó esos 3 años? Que bastante especial porque tenías 20, más o menos, 19, cuando te exiliaste, digamos. Sí. ¿Qué te aporta a tu vida europea de 3 años? Y fue bastante importante, bastante radical el efecto que tuvo, porque en primer lugar, digamos, yo habitaba un hogar normal, menos de la comunidad local, porteña, y de repente hacer una migración a los 9 años, despertó la experiencia fuerte, comprender que la niño, que la realidad siempre puede ser otra, que lo que estás viviendo puede ser diferente, no solo adentro, todo puede cambiar, y esa realidad propia del exilio, la vivimos familiarmente con mis padres y hermanos. Fue una experiencia muy fuerte. Yo creo que de alguna manera reeditó experiencias de exilio previas en la familia, por las guerras en Europa, y en el caso de mis padres también, migraciones que hicieron de adolescentes. Y estaba todo dormido, ¿no? Y eso se despertó un poco antes de la adolescencia. Y tuvo un efecto muy grande en la escritura, porque esa experiencia que te cuento del pasaje con respecto a lo real es un hiato donde entra mucho el relato, ¿no? Yo creo que mi experiencia literaria empezó en ese momento, desfasé lo real, y tuve una maestra que se llamaba María, me iba guiando con las redacciones, tuve un vínculo proto-literario, ¿no? Relato, y a la posibilidad de narrar, contar historias como algo que vivía en ese sanador, ¿no? Que vivía en ese momento. ¿Recordás cuándo ese salto de compromiso escolar, de leer algo, voluntad propia, por tomar un libro, de irte de lo que hacía para hacer lo que te gustara?
Sí, la verdad que sí. Yo creo que eso, cuando estaba dentro del escolar, cuando leía, me internaba mucho. Con esta maestra había un texto que se llamaba El arquitecto y su laberinto árabe. Me acuerdo de estar adentro del libro. Y en un momento empecé a dejarme guiar por un hermano mayor, eso más en la adolescencia. Él tenía una biblioteca de filosofía, tenía muchos libros, era muy lector. Y de repente yo pasé de ser más una infancia de repente empezar a referenciarme con escritores, y de a poco ir a la librería, pedir investigar, digamos, ¿no? Entre esos primeros textos, así como fundacionales, ¿ya aparece Dostoyevski? La primera vez que leí Dostoyevski fue yo creo que un poco después de esto, pero temprano, a los 18 años, 19 máximo. La experiencia de leer Crimen y Castigo fue muy fuerte, ¿viste? Recuerdo estar en mi escritorio, en la casa de mis padres, sentado, y en una vivencia de lectura muy fuerte, ¿no? Que Dostoyevski es intenso de por sí, esa descripción de los mundos internos, de los personajes, de los diálogos, y vivir eso como real, ¿no? Es algo muy intenso que da que podemos tener con las letras, digamos, ¿no? Leer la ficción en esos niveles de profundidad es una experiencia muy intensa. Y eso fue a los 18 más o menos. Bien. Y más allá de la experiencia esta con Dostoyevski y esta forma de encarar, digamos, su realismo, que es muy particular, ¿qué te daba la literatura ahí a esa edad, ¿no? En esa adolescencia que estaba en su momento más álgido? ¿Qué te aportaba a vos a tu vida cotidiana? Creo, Isaac, que le daba una suerte de referente al mundo interno, ¿viste? Porque ese desfasaje de lo real que yo vivía mucho en relación a la escritura, cuando leía encontraba palabras también, ¿viste? Encontraba palabras de otros que se internaban en el mundo propio, ¿viste? Creo que era eso, y me parece que leer para mí era... En ese momento leer era una suerte de intervención en lo real, ¿viste? Yo sentía ese realismo de Dostoyevski, y si yo me entusiasmaba con algo era porque sentía esa vivencia, esa encarnación de la palabra, ¿no? No podía leer de otra manera, no podía atender si no era de esa manera, ¿no? Martín, y después, bueno, cuando ya vos decidís formarte, que empieza como una etapa más sistematizada, inmediatamente comienza tu experiencia docente, ¿no? En dando literaturas eslavas. Sí. Bien. ¿Por qué justamente literaturas eslavas, ¿no? Donde, bueno, está la supremacía de los rusos principalmente, al menos de la forma en que piensa Pona la literatura eslava? ¿Por qué elegiste entre las posibilidades justamente eslavas, ¿no? Habiendo otras literaturas extranjeras? Sí, la verdad que fue una suerte creo que fue una suerte de casualidades que me llevó hasta ahí, ¿no? Que fue inesperado, porque en ese momento no teníamos eslavas en la carrera, ¿no? Y me acuerdo que yo estaba trabajando con Américo, ¿viste? Con Américo, tenía mucha cercanía con Américo Cristófalo, me gustaba su forma de leer, me sentía cerca de su comprensión de las letras, de su forma de leer a Benjamin, a Baudelaire, su noción la forma en la que presentaba la noción de experiencia, me daba muchas explicaciones eso, ¿no? Me permitía entender muchas cosas, no solo desde el punto de vista de la autonomía literaria, sino justamente de lo experiencial. Y en un momento me invitó a colaborar en literaturas eslavas, porque se estaba iniciando la materia, y eso implicaba estudiar y preparar la materia, y preparar el programa, el primer dictado del programa con el equipo que se estaba armando. Y así fue, digamos, ¿no? Creo que fue una suerte de adoptosa, porque yo estaba trabajando más en el área del siglo XIX europeo occidental, y se presentó la posibilidad de trabajar dentro del europeo
digamos, oriental, por llamar a Rusia, ¿no? De esa manera. Y eslava se trabajaba rusa, sobre todo, literatura rusa, ¿no? De todas maneras, este recorrido por la idea del mundo interno fue ideal, porque siempre se contraponía la literatura francesa europea como algo más vinculado con lo externo. Había un texto creo que de Isaías Berlin, que se llamaba El erizo y el zorro, donde decían que el zorro era aquello que recorría lo social desde el punto de vista externo, digamos, en el sentido más estético, y de la moda, digamos, mientras que de las tendencias y demás, mientras que el erizo era aquello más vinculado con el mundo interno, ¿no? Y por eso se refería a Rusia, ¿no? Al estilo más ruso, del frío, de la nieve, ¿no? De ese recogimiento interior, esa búsqueda, esa noción del sufrimiento que desarrollan los rusos, ¿no? Tan profundamente, del sometimiento con respecto al zarismo u otras experiencias. Y así que fue un azar que fue muy lindo recorrer, ¿no? Recorrer esos textos, internarse en ese mundo, después llegar al siglo XX, la vanguardia, todos los textos escritos en torno a la revolución. Una experiencia realmente muy buena, ¿no? Bien, y ahora tu experiencia docente es bastante diferente, porque estás trabajando en universidades del conurbano. ¿Cuánto hace ya? Y empecé en el 2015, verano del 2015, así que ya se van a cumplir unos 6 años del trabajo, ¿no? En San Miguel, en la Universidad Bien. Nacional General Sarmiento. Y es una experiencia, sí, una experiencia nueva, diferente al entorno donde aprendí o donde tuve los primeros pasos como docente. Y es una experiencia vivencialmente muy rica, ¿viste? Me interesa mucho, aprendí mucho a trabajar en San Miguel, aprendí mucho de mis estudiantes, de mis compañeros. Este, ¿Por qué? ¿Qué es lo diferente? eh, no sé, yo cuando daba clases en filosofía y letras sentía que tenía que exigirme mucho para brillar, ¿viste? Para lucirme o no sé, tenía esa exigencia de joven, ¿viste? Que tenía que destacarme y, y quería mostrarme tal vez como que entendía las cosas de una manera original, sentía esa necesidad, creo que era muy propia de nuestros compañeros docentes, de amigos, de teóricos, de maestros, de querer como generar hipótesis de lectura, ¿no? Hipótesis personales de lecturas fuertes para generar, por un lado, una seducción, pero por otro lado también una energía, ¿no? Una energía vinculada con la enseñanza y con el entorno didáctico del aprendizaje, que se me hacía muy vinculado a esta idea en la UBA, cuando estudiaba letras. Y cuando empecé a dar clases en San Miguel, en el 2015, me daba cuenta de que aquello que yo quería enseñar como propio quizás no era la experiencia compartida y lo que tenía, y de a poco me fui aprendiendo a ver cómo podía enseñar para que le sirva el otro, no para que yo me luzca con algo o yo enseñe algo que para mí era importante, si eso no era lo que el otro necesitaba o necesitaba didácticamente, o cuál era el camino que el otro tenía que desarrollar. Y de a poco fui aprendiendo a enseñar en un entorno que no era el que yo conocía, porque finalmente yo, nada, me eduqué en Capital Federal, en un barrio de Palermo, estudié en escuelas privadas, también en una escuela pública, y, y los estudiantes, la misma experiencia social, era simplemente otra experiencia, era diferente. Martín, bueno, recién hablabas un poco de la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Que es uno de los organismos que, digamos, definen el canon, ¿no? Literario vigente, que marcan un poco las tendencias de lectura, pero la experiencia de las universidades del conurbano, que han incorporado carreras de letras, ¿no? En sus ofertas, me parece que de algún modo también, pese a que sí es importante, ¿no? Esa mirada de Puan,
han desestabilizado, ¿no?, esta idea de canon, o han abierto ciertos canales para otros autores u otras literaturas. ¿Lo pensás así? Sí, pienso, cuando te escuchaba, digamos, lo que decías me remitió a una experiencia también general de lo que significan las universidades en el conurbano, y es que creo que es un movimiento educativo didáctico general, digamos, nacional, el hecho de que estas universidades se desarrollen y tengan seriedad y tengan propuestas de trabajo interesantes y fuertes. Creo que ahí hay una propuesta educativa de salir de los entornos de élite, digamos, ¿no? Que la educación no esté solo en un entorno de élite cultural o como se lo llame o como se lo entienda, sino que sea para todos, ¿no? Y eso creo que es real, yo creo mucho en eso. En ese sentido yo me siento muy enorgullecido de participar de esta propuesta. Es una propuesta que yo la vi nacer igual que todos nosotros en torno al kirchnerismo hace muchos años, no era algo que sucedía en algunos casos esporádicamente, pero no era una política general. Y, y entonces el hecho de que haya carreras como letras en las diferentes universidades, entre otras carreras, con docentes formados, con docentes que investigan, a mí me parece una oportunidad importante y yo no sé si sale de la elite del todo, creo que es un proceso, porque finalmente los textos se publican dentro de los lugares donde se pueden publicar, donde la gente ya está formada para escribirlos. Yo creo que ese proceso se va a ir completando en la medida que quienes están estudiando ahora empiecen a escribir, a publicar, las imprentas se multipliquen, y las universidades que hay ahora se multipliquen en más, digamos, ¿no? Porque sigue habiendo necesidad en partes del país todavía, en muchas. ¿Cómo se produce tu llegada al mundo editorial en tanto escritor, ¿no? ¿Cómo se edita tu primer libro? Mi primer libro fue Salir del gueto. Y eso fue una salida del gueto bastante solitaria todavía. Todavía no había encontrado un editor que me diga, bueno, dale, yo te quiero publicar, que me pasó después, más adelante. Y fue muy atractivo eso, y muy interesante. Con Matías Rec me pasó eso, ¿no? Y eso fue una salida interesante también. Cuando yo publiqué Salir del gueto, bueno, la verdad que había estado 10 años trabajando, escribiendo diarios personales, diarios donde exploraba mi mundo interno, experiencias muy complejas de soledad, y la verdad que al contrario de decidir dejarlo para dedicarme a lo social y al trabajo, hice el camino inverso. Decidí dejar todo lo que estaba haciendo para profundizar en esa búsqueda porque sentía que algo no estaba bien, algo de mi experiencia personal no estaba cuajando, y dije, bueno, profundizo y veo hasta dónde llego. Y en un momento, pasado un tiempo y muchas cosas, escribí este texto que se llama Salir del gueto, que es un ensayo donde yo narro un poco esa experiencia, la conecto con la experiencia de un abuelo mío que se llamó Salomón, y que sobrevivió a los campos de concentración en Alemania y nació en Varsovia, ¿no? Entonces, conecté esa experiencia personal de sufrimiento y de buscar referentes a través de la escritura y de la literatura, con la experiencia generacional de mis antecesores en Europa y lo personal vinculado con la escritura y con el dolor, digamos, ¿no? Y bueno, ahí escribí este texto, Salir del gueto, y ahí dije, bueno, ahora empiezo a publicar, ¿viste? Porque los diarios, yo decía, esto los quiero publicar, pero más adelante, ahora lo que quiero es explorar, no me preocupa la publicación en este momento. Más adelante sí. Y esa fue una decisión muy fuerte, porque después de mucho tiempo y de mucha búsqueda interna, fue una decisión de salida hacia afuera, ¿no? Que fue paulatina, ¿no? Nada es radical, siempre es de a poco y tampoco es final, digamos, siempre es un ida y vuelta. Ahora es curioso que ese debut se enmarque, digamos, pensando en géneros literarios, en un diario, ¿no? Porque por lo general, pienso yo, la primera experiencia de edición suele ser en un género en el que uno va a lo seguro, ¿no? Bueno, publico una novela, publico una serie de relatos, publico unos poemas, y vos fuiste por los diarios directamente. Sí, es posible. Yo creo que mi experiencia literaria estuvo, ¿qué? Perdón. No, digo, por los diarios, esta
decisión por la ensayística, si querés, por Sí. qué, de dónde viene, ¿no? Sí. Está bueno que conectes el diario con lo ensayístico, es interesante, pero y es así, yo creo que el ensayo, al menos en mi personalidad, forma parte del diario y de la búsqueda de la primera persona, está muy, muy vinculado. Y, y es una buena pregunta, yo no, digamos, la que haces me sorprende, es interesante, yo no sé por qué, para mí la literatura siempre fue la primera persona. Cuando escribí poesías me sentía amateur, no me sentía que estuviera anclando en lo real profundamente. Me gustaba hacerlo y me sentía bien, pero nunca me lo tomé en serio y nunca lo compartí. Cuando escribí relatos siempre fueron experiencias eh, pasajeras, ejercicios. Nunca sentí que ahí estuviera el fondo o la verdad de la literatura. Para mí la verdad de la literatura estaba en, como creo que te lo trataba, intuitivamente te lo iba diciendo antes, o te lo trataba de decir en la carnadura con lo real, digamos, en una carnadura muy fuerte con lo real, y en pensar que lo que escribís no solo, si es una ficción porque lo real es una ficción, lo cual es bastante comprometido y complejo, jugado, pero en todo caso, sea o no sea una ficción o una construcción, que es otra posibilidad, es una intervención en lo real. Al escribir, intervenís en lo real. Eso siempre lo pensé así. No, no hay un solo texto mío que no se haya comprometido en esa manera o no haya buscado ese compromiso. Bien, me gustaría hablar de todos los libros, no podemos por una cuestión de tiempo, ¿no? Pero bueno, vayamos a este, que lo mostramos. Documento de María, ¿no? Que, bueno, tuvo bastante circulación, leí varias reseñas, ¿no? Siempre pensando en las posibilidades del circuito literario argentino, que sabemos que son bastante minúsculas, en, en el sentido de cantidad de gente o de popularidad, si se quiere, pero fue un libro que tuvo una llegada así bastante especial, que no pasó desapercibido. ¿Podés contarnos brevemente de qué se trata? Y después yo tengo algunas preguntas para hacerte del libro en concreto. Eh, Hablamos del documento de María, ¿no? Sí, claro, documento de María, y estoy pensando, ¿no? Porque por un lado está este carácter de intervención, pero en concreto el libro, digamos, de cuál fue el proceso y la búsqueda fue una investigación, por decirlo de alguna manera, y en esa Sí. investigación desarrollé un personaje femenino que se llama María, que es narradora del libro, y es una narradora ficcional en este caso, ¿no? Yo, digamos, quise diferenciarme de algunos trabajos previos, más de diario, y generar una mediación literaria más fuerte. Y María es para producir un personaje, ¿no? Una máscara literaria, un personaje, y esta es María. María es la narradora del texto, empieza narrando, es hija de un rabino judío del barrio de Once. El rabino es místico, es un rabino místico, cabalístico, de la tradición judaica. Bueno, yo leí mucho en la juventud sobre esto y seguí investigando paulatinamente. Y en la familia hay 7 hermanos que son varones. En la tradición judía, como en las tradiciones religiosas más fuertes o más conservadoras, la figura del varón es preponderante al de la mujer, y son los que tienen destinado heredar esa tradición del padre fuerte, del rabino. Eh, También normalmente heredan la cuestión de los negocios, ¿no? Dos cuestiones muy fuertes en la colectividad judía, entre tantas otras colectividades. Y bueno, la cuestión que María es la hija mujer de este rabino, hermana de este grupo de varones, y, y bueno, es como la parte blanda de la familia, ¿no? Como la parte débil, ¿no? La que no es reconocida para habilitarse y entrar en el mercado, para habilitarse y entrar en la tradición. No obstante, tiene una intuición muy fuerte y recibe a través de la intuición de alguna manera la herencia del padre, que los demás hermanos no están del todo abiertos para poder recibirla o no la pueden recibir. Y al recibir esta herencia, esta transmisión,
que también es una palabra muy benjaminiana y muy judaica de la tradición cabalista. Al recibir esta transmisión, María recibe también una cantidad de cosas, de experiencias culturales que la conectan con otras tradiciones, con otras religiones, y una de las experiencias que vive fuertemente tiene que ver con la de la posición del mártir, la posición de la persona que sufre y que desde el lugar del sufrimiento puede ver la realidad desde una mirada un poco integradora, porque había leído y leí algunas veces que aquella persona que sufre puede ver, o que es víctima, o se identifica con el lugar de la víctima, puede ver tanto su sufrimiento desde el lugar introspectivo, como en la posición de aquel que infringe el dolor o que somete desde el punto de vista de lo externo, ¿no? Cuestión que aquel que está en el mundo de lo externo, en el mundo más del dominio, no puede posiblemente, entre comillas, dominar justamente ese carácter de intelectualización de las experiencias, ¿no? Bien, hay algo que tengo que destacar del libro, y perdón si vuelvo para atrás con cosas que ya he dicho, es que me parece que hay una propuesta muy fuerte, si querés, desde lo conceptual, pero también hay una propuesta muy fuerte desde lo formal, porque como otros textos tuyos, está esta cuestión de la imposibilidad de clasificar, hay un trabajo con la materialidad del lenguaje muy concreto, digo, el libro está armado con fragmentos, con 300 fragmentos, ¿no? Algunos de una extensión, otros de otra, con oraciones, hay ráfagas de pensamiento, hay momentos que pareciera como ese libre fluir de la conciencia, y hay otros momentos que son solamente un sintagma nominal y ya, un punto, ¿no? Hay como un juego, como un mapa, me parece, ¿no? Que se forma mediante justamente el lenguaje, que eso después termina definiendo un sentido y que es progresivo a medida que comienza. Y desde lo conceptual está, bueno, esto que me parece que es una de tus características, que es la discusión del yo, de ese yo, quién es el que habla, quién es el narrador. O sea, al margen de que acá, como dijiste vos, está esta tal María, hay una pregunta que sobrevuela el texto acerca de quién escribe, quién no se escribe, que me parece que tiene que ver con cuestionar, si querés, el grado de ficción de los textos o de qué modo un texto de ficción termina siendo en realidad un texto realista, o mejor dicho, un texto real, no realista en el sentido del género. Dije muchas cosas, parece que no se entendió nada. Sí. Yo digo, vos ves que es un texto así que desafía, o es un texto incómodo, que no puedo libremente, bueno, documento de María tal cosa, tal otra. Y de hecho es algo que justamente comparten varias de las reseñas que leí del libro, ¿no? Sí, Isaac. ¿Estás? Sí. Bien. Hola. Hola. Se congeló la imagen. Sí, mirá, está bueno lo que comentás y toda la descripción. Me parece muy interesante. Me parece realmente que está bueno. Se me ocurren varias cosas, así pensando. Eh, Hoy pensaba que, bueno, por un lado está el carácter de ejercicio, ¿no? De trabajo con el lenguaje, ¿no? Hoy pensaba que al escribir ese texto había hecho un ejercicio donde, de alguna manera, es un poco poético, pero hoy al pensarlo me hacía un poco de sentido, como que soltaba las riendas un poco de la palabra y el sentido como para ver qué era lo que el lenguaje proponía, ¿no? Eh, y en ese sentido ir dándole forma, pero de una forma muy suelta, una forma que trate de que emerja del lenguaje y de la misma palabra, de la materia con la que hablamos, eh, con algunos principios básicos como de navegación entre las palabras, como las coordenadas que constituían a los personajes. eh, pero en ese ejercicio me fui dando cuenta se fueron presentando muchas cuestiones vinculadas
con la palabra, con el diálogo, con lo dialógico, con el diálogo, con la sentencia, ocurrencias que aparecían entre las palabras, de las que yo iba editando, ¿no? Como jugando con eso. Y lo que vos me comentás, Isaac, lo que vos señalás respecto de la ficción, me parece que es un tema interesante. En principio se me ocurre ahora también una explicación, digamos, y es la explicación que viene de la tradición judaica, del trabajo con los textos, que es una tradición que mi abuelo había trabajado mucho desde ya chiquito en el gueto de Varsovia y que se transmite, digamos, en los templos y demás. Esa idea de que es un poco como una tradición que está muy vinculada con la literatura en general, pero por algún motivo no se termina de vincular con la literatura occidental moderna y se concibe como separada, pero que yo veo muy relacionada y que muchos teóricos la fueron relacionando. Mencionábamos a Walter Benjamin y muchos, en la deconstrucción también hubo algunas relaciones con la Cábala, y la idea de que la literatura no se separa de la realidad como una ficción, sino que la idea de que son comentarios de comentarios y derivas de derivas, que no es algo separado de lo real, sino que se inserta en lo real, como una cuestión de grados de realidad en las que estamos, ¿no? Grados de realidad en las que estamos. Y operar en esa gradiente de realidades es un poco uno de los objetivos que tuvo el texto. Trabajar con esa hipótesis, que es una hipótesis compleja, muy compleja, porque no tenemos marcos de referencia incluso para sostenerla, ¿no? Y bueno, quizás la literatura fue el marco de poder sostenerla, la literatura, el mercado editorial, la suerte, la posibilidad de haberla podido editar, de que haya sido leída, de comentarla ahora con vos y que vos la hayas podido leer, todo eso, ¿no? Me parece un poco la suerte, lo que sostiene este texto, que es un texto de experimentación. Bien, recién hablabas de cierta poeticidad que tenía el texto. Yo creo que hay como un momento así muy poético, pero que conforme progresa digamos, la narrativa, ¿no? Es como que el lenguaje le va dando lugar a otros registros y empiezan a aparecer otras palabras. Como que al principio, cuando es solamente la voz de María, es muy cuidado todo, ¿no? Digo, no hay exabruptos, no hay malas palabras, no hay referencias al mundo más, digamos, grotesco. Y después, conforme avanza el texto, ¿no? Y se empieza a desequilibrar toda esta serie de pensamientos plasmados, aparecen, ¿no? Aparecen las malas palabras, aparecen por ahí pensamientos más llanos, y sorprende porque, si bien uno no sorprende que haya una mala palabra en un texto, sorprende porque es una ruptura respecto del modo en que se están creando estas suertes de frases o de párrafos que hilvanan la historia. Sí, está bueno. Yo creo que, por un lado, que el texto empezó como una tónica como de lo sagrado, ¿no? Como una tónica alta. Claro. Y es cierto que eso se va mermando, se va deconstruyendo. Y en parte también el trabajo con el texto tiene mucho de contrapunto, tiene mucho, porque no se termina de comprometer con ningún relato, con ninguna estética en particular, tampoco con la estética de lo sagrado, ¿no? Que es una estética que necesariamente tiene que caer. Porque finalmente la realidad es aquella en la que estamos, que es una realidad compleja y que está hecha de todo tipo de experiencias, ¿no? Ya marqué un apartado que me gusta mucho, te lo quería leer para que si querés lo comentes y seguir por este lado, ¿no? 287. Nos faltaron los códigos, dar energía para recibir energía, para estar en juego. En mi casa no. Lo que ponías era dañado y lastimado. Era lucha y violencia. Este es mi gueto. Y sé que están los guetos de los demás. Explorar mi gueto da garantías estéticas. No importa el contenido. Además sería bueno que aflojes con esa languidez. Lo que importa son los diálogos, la forma. Pero yo exploro esos diálogos, esa forma. Yo soy un inventor del camino de esta exploración. Pido reconocimiento. La empleada que trabaja en tu casa, ¿sabés lo que sufre? ¿Lo que pasó? ¿Lo que pasa? ¿Y vos escribís sobre tu dolor de no hacer nada? ¿Sobre el sufrimiento que pasaron tus antepasados y los suyos?
tus obsesiones, ¿no? Obsesiones literarias. Que el propio modo de narrar sea discutido, o aquello que se narra sea discutido como parte del tema. Sí. Sí, muy bueno el fragmento que elegís, Isaac, muy fuerte para mí escucharlo y compartirlo. Y esa réplica, como vos decís, es un texto incómodo, ¿no? Es un texto complejo, porque no te podés... porque si tiene un compromiso, por un lado iba a decir no tiene ningún compromiso, y por otro lado seguro que los tiene, pero por otro lado iba a decir, si tiene algún compromiso, es el de llegar a lo último en su propuesta, y su propuesta incluye ponerse en jaque a sí mismo, porque quiere analizar los relatos con los que está conformado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y esa réplica, alguien la leyó hace poco, un amigo, un lector, me dijo que los diálogos, que las frases dialogaban entre sí. Y sí, las frases dialogan entre sí, y en ese fragmento pareciera que además de las frases hay un cuerpo detrás, ¿no? Que está sufriendo ese diálogo, esa condición dialógica del ser, de la existencia, ¿no? Que se está poniendo en juego en esa trama, en ese entramado complejo, que es un entramado que es personal, pero fundamentalmente es un entramado social, y eso es lo que el texto quiere dar cuenta, porque es un texto complejo desde el punto de vista de los individuos, pero es un texto que quizás tiene ese compromiso, que cree que hay una fe en torno a la potencia de los relatos, y que hay una justicia incluso en torno a la potencia de los relatos, y que es posible intentar recorrerla, ¿no? Más allá del materialismo histórico, como una suerte de materialismo o un marxismo de la palabra, como si la estructura de lo social estuviera en los relatos de los que estamos hechos cada uno de nosotros y nosotros como colectivo, en los que la literatura interviene, va interviniendo, ¿no? Entre todos. ¿Qué elementos vos detectás en tu narrativa, Martín, que tienen que ver con el judaísmo puntualmente, ¿no? O sea, bueno, hoy hablabas de María, hija de un rabino, digo, pero ¿qué temas vos decís, bueno, estos son rasgos de pertenencia ineludibles, ¿no? Que aparecen ahí y que ya forman parte de mi propuesta y que no los puedo sacar de encima, ¿no? Como están ahí. Sí, bueno, creo que son varias cuestiones, pero despojado toda la cuestión idiomática, de si aparece alguna palabra en hebreo, alguna palabra en yiddish, alguna comida, Sí, alguna cuestión... ¿Cómo? Sí, sí, digo, más allá de lo más sintagmático, ¿no? yo creo que la experiencia de la primera persona es propiamente judía. La que yo puedo encarnar o llevar adelante es, creo que más judía imposible. No es mi intención que sea así, no lo había pensado de esta manera, pero justamente despojado de todo lo superficial, lo que queda es judío, es judaico. Por más que, digamos, yo me sienta muy vinculado a todas las comunidades que he conocido y que conozco, y me sienta tan hermano de personas de otras comunidades como de mi propia comunidad, y me haya salido del gueto, por decirlo de alguna manera, en muchos sentidos, la experiencia de la primera persona, la experiencia de la palabra, mi forma de visitar el mundo interno, no es solamente o exclusivamente judía, pero se vincula mucho con la relación con una madre judía, con lo que en el folclore judaico se llama, entre comillas, y en juego, Yiddish Mame, o la madre en sí, porque los italianos también tienen su propia madre, tan caracterizada, tan intensa. Me cuenta mucho una amiga que se vincula con esa temática desde la literatura. Y yo creo que en mi caso la experiencia del mundo interno y la experiencia incluso de la relación de la escritura y el dolor, digamos, de la escritura y el sufrimiento, y el intento por intelegir lo real, eso que vos me mencionaste en relación al ensayo anteriormente, me parece que esa búsqueda tiene
que ver algo con la impronta de lo judío. Yo siento que por ahí hay algo, ¿viste? Algo que va por ese lado, por la tradición de la lectura, o al menos las angustias, las transmisiones de cuestiones traumáticas también, que no creo que seamos patrimonio exclusivo de esas cuestiones. Creo que el texto que vos leíste es bastante elocuente de la experiencia personal y social, ¿no? De las crisis de estas tramas, pero algo de eso creo que también hay. Bien, Martín, le contamos a la gente que nos está siguiendo o que nos va a seguir después, que todos estos libros tuyos, ¿no? Salir del gueto, Documento de María, Help a mí, o no, Help a él, ¿no? El texto es Help a mí. Sí, Help me lo a él confundí es con el de... Le da un poco el nombre, sí. Me lo confundí con el... Sí, está bien, pero no es el mismo texto. Bueno, se pueden conseguir todos por internet, ¿no? Ponen Martín Glossman, ahí aparecen, se pueden pedir. Son libros que circulan, que están, porque a veces pasa que son difíciles de conseguir, pero esos libros se pueden, así que si alguien por ahí no te leyó o no leyó alguno de los que hablamos, es una linda oportunidad para que lo puedan pedir. Al final quería preguntarte por tu faceta de editor, también para hablar de esos libros que vos estás difundiendo. Yo tuve la suerte de tener uno de Graciela Baticuore, ¿no? Galea era. Sí, qué bueno. Bien. Que nos cuentes un poco de eso. Y para mí la faceta vinculada con la edición es bastante importante. Se está desarrollando ya desde hace algunos años. Eh, Estuvo en vínculo, en primer lugar, con la experiencia de diálogo con otros editores que me alojaron en sus propias casas editoras para trabajar con ellos y hacer propuestas propias, propuestas que hemos ido dialogando, aprendizajes de un mundo muy, muy rico, muy complejo, muy abierto, que es el mundo de la escritura literaria y las formas en las que podamos editar los textos y pensarlos de manera colectiva como productos culturales. Es una experiencia que entre todos los escritores vamos enriqueciendo y compartiendo y que los editores, por supuesto que participan de eso desde un rol también especial. En diálogo, a veces indiferenciado con la experiencia del escritor, ¿no? Muchas veces compartimos las dos experiencias, como en mi caso, por ejemplo. Pero es muy común eso. Y finalmente son dos experiencias que se nutren una de la otra, ¿no? Y, y para mí la experiencia de la escritura y de acompañar a otros escritores que escriben y pensar qué forma le vamos a dar, dialogando también con otros editores, tiene el sello de una experiencia que para mí siempre fue muy importante, que tiene que ver con la teoría del diálogo, con lo dialógico, ¿no? Que muchos conocemos, que todos conocemos, o muchos de los que lo hemos leído en relación al teórico Mikhail Bakhtin, y es algo que yo le di muchas vueltas, lo teoricé, lo desarrollé, lo pensé en relación también a otras colegas, y, y me parece que son procesos de diálogo culturales en los que vamos trabajando con herencias culturales, aprendizajes de gente que deja legados, que están o que ya no están, a través de textos y ediciones, y en lo que de a poquito vamos interviniendo, ¿no? Para géneros como los que yo trabajo, que son géneros bien vinculados con la primera persona, a veces géneros híbridos, como se los llama o se los puede llamar, o géneros entre géneros que van, digamos, coqueteando en la experiencia genérica, a veces sin preguntarse qué género es, sino que son más bien como narrativas o incluso, y esta es una palabra bien judaica, escrituras, o bien tradicional de las religiones, escrituras, intervenciones en la palabra. eh, y me parece bueno, que es como acompañar esos procesos y procesos que son culturales y que entre todos les vamos dando sentido. Y de esa experiencia se aprende, ¿no? Así uno va trabajando con los escritores y de cada escritor, como Graciela Baticuore. Yo trabajé primero con Milena Cacerola en Naufragios, ahí trabajé con Matías Reck. Hicimos la colección Naufragios, como decía,
trabajamos con Washington Cucurto, editamos un libro de él que se llama Anímate Flaco, publicamos los primeros dibujos, si no me equivoco, quizás había publicado algunos separados o algún dibujo acompañando algunos textos, pero hicimos una edición entre poesía y dibujo de él. Publicamos a Natalia Mejía, una escritora colombiana, y a Yair Con, también trabajando en la primera persona. Y después, bueno, las derivas culturales y los diálogos fueron llevando. Trabajé también con la gente de Caburé, con Lucio Guiñazú, hicimos la colección Diálogos en Caterva. Y donde publicamos a Graciela Baticuore, que también es editora a su vez, por lo cual los diálogos y las relaciones de aprendizaje en torno a los textos son importantes, son compartidas. Editamos su novela Marea, que valoro mucho, que creo que es una gran novela. Y bueno, me parece que el logro y la experiencia de haber publicado un libro en el que uno haya participado y acompañado al autor es muy grande, ¿no? Es algo difícil de explicar, e incluso que no hace falta explicar, que es un proceso continuo y nada, cultural, que participamos todos de esto. Y que se participa colectivamente, quiero decir, ¿no? Se crea colectivamente. Y bueno, ahora estoy haciendo un proyecto que se llama La Copa del Árbol, y es un proyecto donde estoy acompañando a escritores y de alguna manera acompañando, en algunos casos en procesos de escritura, en otros textos inéditos, y estamos publicando textos de escritores que de alguna manera me da la oportunidad de mantener esta idea de editar, digamos, ¿no? En este caso no es con libros, sino que es una plataforma virtual de difusión de literatura, donde publicamos textos breves, en la sección de primera persona y en otras secciones. También un poco experimentando con los géneros y con la posibilidad de catalogar los escritos, ¿no? Bien, bueno, entonces ya tenemos una idea bastante completa de todos los lugares donde podemos encontrarte. Confío en que muchas personas van a buscarte después de esta transmisión para la Comisión de Cultura. Y bueno, te agradezco muchísimo que nos hayas dado tu tiempo y has participado de este encuentro. Bueno, Isaac, yo también te agradezco a vos, agradezco al Centro Cultural Marechal, al municipio de Hurlingham, y bueno, por supuesto que el agradecimiento especial es para vos, con quien siento que también tenemos un diálogo muy nutrido, que en esta oportunidad me tocó hablar más a mí, pero en general es más parejo y no tengo dudas de que va a seguir siendo así. Te agradezco un montón haberme invitado y haber compartido conmigo tus preguntas y reflexiones. Te agradezco mucho. Bueno, y bueno, gracias a la gente que estuvo participando, gracias a Julieta del Orso, que está ahí en la producción de todo esto, gracias a Joaquín Sandoval, que estuvo en los controles, y el próximo encuentro es el martes 27 de octubre, que vamos a tener al escritor y editor Mauro Quesada. Así que les mando un saludo a todos. Muchas gracias.